Hoy, vamos a explorar las profundas lecciones contenidas en el primer capítulo del libro de Proverbios, escrito por Salomón, hijo de David y rey de Israel. Este capítulo nos guía a través de la importancia de la sabiduría, la disciplina y la justicia, y nos advierte sobre los peligros de seguir el camino de los insensatos. En una pequeña villa pintoresca, rodeada de montañas verdes y un río cristalino, vivía un joven llamado Daniel. Desde muy pequeño, Daniel era un niño curioso, con ojos que brillaban al descubrir algo nuevo. Le encantaba hacer preguntas sobre el mundo a su alrededor, y sus padres, María y José, siempre tenían paciencia para responder. Sabían que cada pregunta de Daniel era una oportunidad para enseñar y moldear su carácter. María y José eran conocidos en la villa por su sabiduría e integridad. Vivían de manera simple, pero llena de propósito y valores. María, con su voz suave y ojos amables, frecuentemente le recordaba a Daniel la importancia de ser justo y compasivo. «Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre», decía ella, mientras le trenzaba el cabello antes de dormir. Estas palabras, tomadas de Proverbios 1:8, no eran solo instrucciones, eran promesas de amor y cuidado que María y José ofrecían a su hijo. José, por su parte, era un hombre de pocas palabras, pero de grandes acciones. Creía que las mejores lecciones venían de los ejemplos. Siempre que trabajaba en el campo o arreglaba algo en la casa, llamaba a Daniel para que lo ayudara. «Hijo, la sabiduría y la disciplina son como herramientas», le explicaba, sosteniendo un martillo con firmeza. «Si sabes cómo usarlas, podrás construir una vida sólida y segura». Las enseñanzas de María y José eran como joyas preciosas para Daniel. Creían que estas instrucciones serían un adorno para la cabeza de Daniel, un collar para su cuello, como Salomón describió en Proverbios. Estas palabras no solo adornaban la mente de Daniel, sino que también guiaban sus acciones y decisiones, iluminando su camino en medio de las incertidumbres de la vida. En esa villa, los niños solían jugar libremente, corriendo por los campos y explorando los bosques. Daniel participaba de esas aventuras, pero siempre llevaba consigo las palabras de sus padres. Sabía que la verdadera valentía no estaba solo en enfrentar desafíos físicos, sino también en tomar decisiones sabias y justas. En muchas ocasiones, cuando sus amigos estaban a punto de hacer algo peligroso o imprudente, Daniel recordaba lo que sus padres le habían enseñado y optaba por actuar con cautela e integridad. Había una sensación de paz y seguridad en la vida de Daniel que los demás notaban. Era respetado no solo por su inteligencia, sino también por su bondad y sensatez. Las palabras de sabiduría de María y José eran un escudo contra las tentaciones y peligros que inevitablemente encontraría. Y así, mientras crecía, Daniel continuaba viviendo de acuerdo con esos principios, sabiendo que la verdadera sabiduría venía de escuchar y honrar las lecciones de sus padres, que estaban basadas en la profunda sabiduría de Dios. Estas instrucciones y el amor incondicional de María y José hicieron de Daniel un joven que no solo conocía el valor de la sabiduría y la disciplina, sino que también vivía de acuerdo con esos valores. Se convirtió en un ejemplo viviente de lo que Proverbios 1:8 enseñaba, inspirando a otros en la villa a buscar la sabiduría y seguir el camino de la justicia y la bondad. Una vez, en una tarde soleada, mientras Daniel caminaba tranquilamente por la villa, encontró un grupo de jóvenes reunidos en una esquina. Eran conocidos en la comunidad por sus travesuras y comportamientos cuestionables. Con una sonrisa maliciosa, uno de los jóvenes se acercó a Daniel y con una mirada de complicidad le hizo una propuesta tentadora. «Ven con nosotros», le dijo. «Nos pondremos en emboscada para conseguir objetos valiosos y llenaremos nuestras casas con lo que robemos». Daniel sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que ese camino era peligroso y estaba lleno de malas decisiones. Mientras escuchaba la propuesta de los jóvenes, recordó las muchas noches en que su madre, María, le contaba historias sobre integridad y rectitud. «Hijo mío, si los malvados intentan seducirte, no cedas», resonaba la voz de su madre en su mente, como un faro en medio de la oscuridad. José, su padre, también le había enseñado la importancia de evitar malas compañías. «Daniel», le decía, «las acciones equivocadas pueden parecer atractivas al principio, pero siempre traen consecuencias dolorosas». Estas palabras venían a la mente de Daniel mientras miraba a los jóvenes frente a él. Los jóvenes seguían presionándolo, pintando un cuadro seductor de riquezas fáciles y aventuras emocionantes. «Vamos, Daniel», insistió otro chico. «No seas cobarde. Con nuestra inteligencia, nadie nos atrapará. Piensa en todas las cosas que podremos tener». La tentación estaba al acecho, tratando de envolverlo con promesas vacías. Daniel respiró hondo y, con la firmeza de quien sabe lo que es correcto, respondió: «No, gracias. No voy a participar en eso».
Su voz era calmada, pero resuelta. Sabía que sus palabras podrían no ser bien recibidas, pero estaba decidido a seguir el camino de la justicia que sus padres le habían enseñado. Los jóvenes se rieron y se burlaron de él, llamándolo cobarde e ingenuo. Daniel, sin embargo, permaneció firme. Sabía que resistir la tentación era un signo de verdadera valentía. Así como es inútil tender una red si las aves lo observan, pensó, recordando las palabras de Salomón. Aquellos jóvenes no se daban cuenta de que estaban tendiendo una trampa para ellos mismos, destruyendo sus propias vidas con decisiones equivocadas. Mientras los jóvenes se alejaban, murmurando y planeando sus travesuras, Daniel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber resistido la tentación y tristeza por ver a sus compañeros seguir un camino tan peligroso. Sabía que la avaricia y la deshonestidad llevarían a la destrucción, como sus padres y Salomón le habían enseñado. Al regresar a casa, Daniel encontró a María en el jardín, recogiendo flores. «Mamá», le dijo, «hoy encontré a unos jóvenes que me invitaron a hacer algo incorrecto, pero me negué. Recordé todo lo que tú y papá me enseñaron». María sonrió, con los ojos llenos de orgullo. «Daniel, hiciste la elección correcta. La sabiduría y la disciplina son tus verdaderos tesoros». Daniel se dio cuenta, en ese momento, de la profundidad de las enseñanzas de sus padres y de Proverbios. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en objetos materiales, sino en vivir una vida de integridad y justicia. Y así, continuó recorriendo el camino de la sabiduría, inspirando a otros con su ejemplo y manteniéndose fiel a los principios que le habían enseñado. Mientras Daniel caminaba de regreso a casa, su corazón aún latiendo con fuerza por la emoción de la decisión que había tomado, escuchó una voz firme y clara. Era una voz que parecía reverberar por todos los rincones de la villa, resonando en las calles y plazas públicas. Se detuvo por un momento, intrigado y curioso, tratando de identificar la fuente de esa poderosa voz. Era como si la propia villa le estuviera hablando. La voz era inconfundible. Era la voz de la sabiduría, una presencia casi palpable que levantó su voz en un llamado urgente e inconfundible. «¿Hasta cuándo, inexpertos, se contentarán con su inexperiencia?», preguntaba la sabiduría, sus palabras cargadas de una mezcla de preocupación y compasión. Era un llamamiento a los corazones de aquellos que estaban perdidos en sus propias tonterías e ignorancia. Daniel, con su curiosidad natural y deseo de aprender, se detuvo para escuchar. Recordaba las muchas veces que su madre y su padre le habían hablado sobre la importancia de buscar la sabiduría. Sabía que este momento era crucial, un llamado directo a su alma. Escuchó atentamente, sintiendo cada palabra penetrar en su corazón. La sabiduría continuó: «Si aceptan mi reprensión, les daré un espíritu de sabiduría y les revelaré mis pensamientos». Estas palabras resonaron profundamente en Daniel. Se dio cuenta de que la sabiduría no solo estaba ofreciendo consejos, sino una invitación a una vida más plena y significativa. La verdadera seguridad y paz, comprendió, venían de escuchar y seguir la voz de la sabiduría, rechazando los caminos peligrosos de los insensatos. Daniel sintió una nueva claridad y determinación crecer dentro de sí. Sabía que la vida estaba llena de decisiones, y cada una podía acercarlo más a la sabiduría o alejarlo de ella. Las palabras de la sabiduría eran una guía, un faro que iluminaba su camino en medio de las tinieblas de la incertidumbre y la tentación. Mientras continuaba su camino de regreso a casa, Daniel reflexionaba sobre lo que había escuchado. Pensaba en las personas de su villa, en las decisiones que tomaban todos los días, muchas veces sin considerar las consecuencias. Deseaba que todos pudieran escuchar la voz de la sabiduría, que todos pudieran entender la profundidad y la importancia de sus palabras. Al llegar a casa, Daniel encontró a su padre, José, trabajando en el campo. «Papá», le dijo, «hoy escuché la voz de la sabiduría mientras volvía a casa. Hablaba sobre la importancia de aceptar la reprensión y buscar el conocimiento». José sonrió, secándose el sudor de la frente. «Daniel, hijo mío, la sabiduría siempre nos habla, pero no todos tienen oídos para escuchar. Estás en el camino correcto al prestar atención y buscar entender». Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar, Daniel compartió su experiencia con su madre y su padre. María lo abrazó, diciendo: «Estamos orgullosos de ti, Daniel. Escuchar la voz de la sabiduría es el primer paso para vivir una vida de verdad y propósito». Y así, Daniel continuó su camino, siempre atento a la voz de la sabiduría. Entendió que la verdadera sabiduría no era solo un conocimiento teórico, sino una práctica diaria de escuchar, aprender y aplicar. Se comprometió a vivir de acuerdo con estos principios, sabiendo que, al hacerlo, estaría construyendo una vida de seguridad, paz y realización.
Salomón nos recuerda en Proverbios 1 que el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Daniel eligió el camino de la sabiduría, y así, encontró seguridad y tranquilidad. Que todos podamos escuchar la voz de la sabiduría en nuestras vidas, abrazando sus enseñanzas y viviendo de manera que honre la sabiduría y la justicia. Así, viviremos en seguridad y estaremos tranquilos, sin temer ningún mal.